ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Vamos a cerrar este mes dedicado a diferentes circunstancias que vivimos las mujeres, incluido el duelo silenciado, ¿verdad? La vamos a culminar con un día muy alegre, porque las niñas no tenían un día, ¿verdad? Sino hasta hace muy recientemente, que es el 11 de octubre, pero desde la Red Latinoamericana de Educación, Salud y Activismo Menstrual, estamos promoviendo que el 28 de octubre sea el día de la menarquia, es decir, el día en que las niñas ven su primera menstruación. Entonces este es un día muy importante también, porque cuando leemos a profundidad desde nuestras gafas queer las lecturas de este día, nos vamos a encontrar que todas ellas hablan del clamor de las personas empobrecidas. Hablan de las heridas que tenemos las personas que en este mundo que nos ha marginado clamamos por justicia. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo en este tiempo, principalmente en un tiempo donde los silencios son forzados, tenemos que hacer resonar las oraciones. Las oraciones ya no pueden seguir siendo como las que acabamos de escuchar en la lectura del Evangelio, ¿verdad? O sea, mientras unas gritan y hacen 20,000 decretos del día de la oración, bueno, ya al final ya no sé cuántos decretos del día de la oración legalmente tenemos, ¿verdad? Porque acuérdense que el señor que ocupa la silla presidencial se le dio por hacer decretos cada 2 meses, creo yo que teníamos un decreto de la oración. Entonces me recuerda mucho a esta farisea, ¿no? Pero todos nosotros, que por A o B razón somos víctimas de este sistema, somos como esta mujer recaudadora de impuestos. Oramos en el silencio, pero nuestras oraciones ya no pueden seguir ahí. Ahora nuestras oraciones tienen que resonar con fuerza. Y como le decía a alguien ayer, con fuerza pero con estrategia. Porque no nos vamos a ir a hacer como hacen esta gente en Estados Unidos, ¿verdad? Que ve que viene el tifón, el huracán, y salen con un carrito y un montón de satélites puestos en el carro a perseguir la tormenta, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Storm Horton, ¿verdad? Entonces no podemos ser como esas, ¿verdad? Y esas personas, sino que no nos vamos a ir a poner, aquí estamos en el ojo del huracán, nosotras, ¿verdad? No, tenemos que ser estratégicas para que nuestras oraciones sean escuchadas, pero escuchadas por quienes van a ser el eco correcto de nuestras oraciones. Pienso, en primer lugar, en todas estas niñas que ahora más que nunca necesitan de nuestras voces. Ante esa amenaza constante de ser borradas de la historia. Yo creo que cualquier persona con 4 dedos de frente a estas alturas de la vida, con el bombardeo de las redes sociales, sabe perfectamente que las mujeres hemos sido eliminadas de la historia todo el tiempo. Que muchas veces nos llamamos anónimo y que muchas otras veces nuestros ovarios han tenido que cargar, ¿verdad?, energéticamente y en la salud física con el hecho de habernos autonombrados con nombres masculinos, ¿verdad?
De hecho, esta señora tan polémica, J.R. Rowling, en algún momento tuvo un nombre masculino para publicar sus primeros cuentos, ¿verdad? Lastimosamente, ustedes ya saben la polémica que hay con ella, ¿verdad? Desde el lado del feminismo blanco y que también está en contra de las personas de la diversidad sexual y de género y principalmente de las mujeres trans, de las niñas trans, ¿no? Entonces, yo creo que es importante cuando nos damos el permiso de ponernos en las personas marginalizadas, prejuzgadas, en las personas violentadas, es mucho más fácil todavía encontrar a dónde están estos clamores, ¿no? Estas visibilizaciones que necesitamos hacer. Esta intencional estrategia regional del borrado de lo femenino no puede tener eco en espacios como este. Me encantaba ayer en un proceso formativo en el que estamos y que ahí pues donde encontré a Abiel, a Nepta, que lo facilitó Luis Manuel, cuando Luis Manuel reconocía es que el que las personas de la diversidad sexual y de género gocemos medianamente o mínimamente de los derechos que tenemos y de la lucha por la visibilización de nuestros derechos, se lo debemos principalmente a las feministas. Y yo voy a agregar a las feministas negras, ¿verdad? Porque ellas fueron las primeras en colocar la piedra angular de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y estas feministas negras, al igual que nosotros, como feministas indígenas que somos, ¿verdad? Que venimos de estos pueblos originarios, debemos también sentirnos llamadas a seguir sosteniendo la lucha. Pero vuelvo y repito, aunque estemos en el margen y aunque estemos a punto de la invisibilización, tenemos que aprender a hacerlo estratégicamente. Y yo quizás como soy hija de la guerra, ¿ya? Como vengo de una familia que me crió para continuar la guerra, ¿verdad? Aunque mis papás jamás en la vida, yo cuando cuento esto siempre les digo, imagínense a esta pequeña criatura, porque nunca crecí estratégicamente, en una cajilla de cristal, que era como aparentemente me mantenían, pero con un papá que constantemente me hacía memorizar cuántos hoyitos habían en la oración de un texto X. Y era estratégico. Y de repente me decía, memorícese estos códigos. Y entonces aprendí a memorizar números cuando yo tengo discalculia. ¿Ya? A mí díganme cuánto es 2 por 2 y yo entro en pavor. Pero si ustedes me dan un número, yo lo voy a recordar para toda la vida, porque tenía que aprenderme numeraciones. No les voy a decir de qué, porque lo descubrí después. ¿Ya? Entonces, cuando mi papá necesitaba un número, yo lo daba inmediatamente. ¿Ya? Pero también, cuando conocí a quien más tarde se convirtió temporalmente en mi suegro, nos dijo un día, vamos a ir a la isla Madre Sal. Y yo bien contenta porque yo no conocía la bahía de Jiquirisco. Y entonces nos dijo, ok, esta es una 9 milímetros, así se arma, así se desarma, así se carga. Y allá está aquel coco. Ese coco ya está listo para tomarse. Quiero que le disparen a aquella puntita para que el coco caiga y nos lo tomemos. Ahí pasamos como 1 hora y nadie le dio al coco. Agarró el señor la pistola, le pegó y cayó. Y pudimos tomar agua. Cuento todo esto porque, miren, no se trata de volver a revivir la guerra, sino de las cosas que fueron estratégicas y que fueron exitosas para que estas personas pudieran hacer la lucha por los derechos a la tierra, los derechos a la soberanía alimentaria, los derechos a un sistema de salud que llegara a muchos lugares. Y miren, podemos hacer las críticas aquí que quieran, ¿verdad? Y podemos decir, ay, que hará en la frente y todo lo que vemos en las redes sociales. Pero de algo
hay algo que no vamos a negar, que si no hubiésemos tenido todo ese conflicto armado y esa guerra civil, las personas jamás en la vida hubieran reconocido en primer lugar que eran merecedoras a la tierra. Y yo lo vivo constantemente. Cada vez que voy a Oriente, cada vez que voy a Occidente, oh my God. Bueno, no me dije, ajá, cabal, la invocamos y vino. No me dijeron que había que larre. ¡Sorpresa! Bienvenida, Ale, qué bueno tenerte con nosotros. Vení, buen día, vamos a planificar Samhain. Muy bien, entonces les cuento todo esto porque creo que hay cosas estratégicas de aquel momento que no se retomaron. Y no se retomaron y por eso hemos retrocedido un montón. Lo primero es que aunque no había de forma estructurada para muchos de nosotros, pero sí había una educación estratégica para conocer de filosofía, para conocer y construir la ideología. Y creo que esas escuelas son importantes volverlas a tener. ¿Por qué hablamos de derechos humanos? ¿Por qué hablamos de convivencia genuina? ¿Por qué hablamos de cultura de paz? ¿Por qué es importante organizarnos y pensar comunitaria y colectivamente? Porque esto solamente sucede en el margen. Es que quien tiene el privilegio de tener, aunque sea, miren, un carrito, perdón por los que tienen carrito. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, pero frente a otros es un privilegio. Y no tenemos que perder eso de vista. Es que quienes tenemos para pagar el Uber, tenemos que entender que estamos en un privilegio frente a quienes no lo tienen. Es que quienes tenemos por lo menos la oportunidad, como alguien me dijo hace unas par de semanas atrás, ¿verdad? ¿Qué te gusta tomarte ese café? ¿Qué le ves a ese café? ¿Verdad? Aunque sea para ir a uno de los cafés de nombre que están en los centros comerciales. Y no estoy hablando del otro que viene de Gringolandia. ¿Verdad? Pero el hecho de decir me voy a tomar un café en este lugar ya es un privilegio. Un privilegio que no tiene mucha gente. Y como hablábamos con 50 mujeres con las que estuve en esta semana, hay cosas que desconocemos de lo que se vive un poquito más adentro, ¿no? Yo creo que el Eclesiastés de este día nos recuerda precisamente que hay oraciones que son todos los días una súplica constante, pero que nos negamos a escuchar, ¿no? Y miren, aquí lo hemos dicho muchas veces, creemos que la divinidad es un ente que está en algún lugar del espacio etéreo, ¿verdad? Que va a bajar un dedo y va a corregir las cosas que hemos hecho mal. Pero cuando conocemos la historia de Jesús y profundizamos en la razón de su humanidad, nos damos cuenta que en realidad la tarea es nuestra. No es de esa cosa etérea. El legado es para nosotros, asumir nosotros, ser precisamente la voz, el cuerpo vivo, la acción, para que ya no se siga excluyendo, para que haya justicia. Juzgar desde la fe, desde creer en esa encarnación, porque Jesús necesitó encarnarse y vivir la experiencia humana, implica primero humildad. Y a veces el ego no nos lo deja. Como esa mujer que estaba ahí hablando en voz alta, a veces no nos deja. Y lo otro es la resistencia, porque el estar en esta silla esta mañana implica eso, resistencia. Yo siempre voy a seguir insistiendo que nos hace falta más calle, pero yo vengo de esa construcción. Fui preparada para eso.
Durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia, las personas con las que conviví me prepararon para ser de choque. Y es más, creo que hasta que llegué al hinduismo pude amansar y aplacar un poco la bestia interior. Porque qué gran lección para mi ego haber entrado al hinduismo. Lo primero que llegas a hacer es a lavar los baños. Lo segundo que llegas a hacer es a lavar todas las ollas y se preparan 45 comidas diarias. Porque a la divinidad se le da un banquete que no cabe en esa mesa. Y además se le baña con algo que nos tomamos después. Entonces hay que preparar el baño de la divinidad con esencia de azahar, con yogur, jugo de frutas, y hay que levantarse a las 3 de la mañana a limpiar la habitación, porque no puedes salir con los pies sucios de todo lo que ha drenado durante la noche. Y esto puede parecer muy metafórico, si nos damos cuenta cómo necesitamos realmente empezar nuestro día. Entonces, fíjense que yo me lo pregunto, porque he dejado muchísimo de la etiqueta Vaisnava desde el 2020 para acá, cuando debía haber reforzado más la etiqueta Vaisnava, porque de la pulcritud externa habla la pulcritud interna. Y en un contexto como la de la COVID, lo que necesitábamos era precisamente esas pulcritudes, ¿no? Sin embargo, me relajé y dije, soltaré. Ahora me arrepiento. ¿Por qué razón? Porque esa disciplina de la etiqueta Vaisnava te enseña dos cosas, humildad y resistencia. Humildad porque tenés que hacer cosas que no te gustan cuando no te gustan. Humildad porque tenés que escuchar muchas voces y no todas las voces van a ser agradables a tus oídos. Humildad porque tenés que entender que cuando necesitas resolver conflictos, estás frente al ego de la otra persona y estás con tu ego y tenés, ¿verdad?, que bajarle 2 rayitas si querés mediar en un conflicto. Parte de toda esa experiencia que hoy la comparto y que tiene que ver con mi construcción de venir de una familia que se estaba preparando para continuar la guerra y que esa guerra pues la teníamos que continuar las personas jóvenes. De venir de una experiencia religiosa que te enseña disciplina diaria, porque hasta el día de hoy y estar 10 años formándome dentro del hinduismo me enseñó a levantarme a las 3 de la mañana, a limpiar la casa, a cantar mis rondas, a darle el servicio a la divinidad. Y entonces, hasta entonces podía empezar tu día habitual, normal, porque yo iba a estudiar, porque hacía mis cosas del día a día, ¿verdad? Pero todos los días, antes de salir a cualquier cosa, yo tenía que haber hecho mi ronda. Pregúntenme hoy si canto rondas. Debería. Porque Krishna decía algo muy importante, que en esta era de riña y de ignorancia, solamente 2 cosas nos van a salvar. Es el canto y la danza. Y hacerlo disciplinadamente. ¿Qué vamos a cantar? Los santos nombres de la divinidad. Ahora, cuando Isaí estaba aquí solo interpretando su canto, he vuelto a sentir esa necesidad. Decía Srila Prabhupada que la divinidad tiene más de 20,000 nombres. Cualquier nombre que nosotros cantemos repetidamente de la divinidad bastará para que nuestros sentidos cobren fuerza y se enfrenten a este sistema que nos destruye. Y el primer lugar que destruye, decía Srila Prabhupada, es el corazón. Y era una alegoría a la destrucción de nuestra autoestima. Entonces nuestra autoestima es algo que tenemos que cuidar en un momento de mucha vulnerabilidad.
en un momento donde quieren que nos sintamos avergonzados por las experiencias que hemos vivido, pero son experiencias que este sistema nos impone. Pienso con lo que mencionaba al inicio y en todas estas niñas que hoy se ven amenazadas, porque ya no van a ser visibles, porque nos están haciendo creer que solo el mundo masculino importa, porque nos están haciendo creer que debemos de volver al silencio, porque nos están haciendo creer que estos cuerpos de mujeres valen menos. Pienso en mis alumnas y también en mis alumnos. Llevo más de 600 en menos de 5 años a quienes les doy escritura académica superior y con quienes iniciamos el proceso de educación leyendo a don Alberto Maferrer. En 1932, don Alberto Maferrer saca su ensayo Leer y Escribir, un ensayo que tiene casi 100 páginas. Hay que volverlo a leer, se los recomiendo. Cuando mi tío, que en paz descanse, mencionaba lo importante que es el sistema educativo para un pueblo como el salvadoreño, realmente tenía razón, pero también hay que aprender a preguntarnos, ¿cuál sistema educativo? ¿Y para quién responde el sistema educativo? ¿Para quién nos prepara el sistema educativo? Yo creo que mi tío en aquel momento, viviendo las mismas circunstancias que estamos viviendo ahora, tenía fe y esperanza de que ese sistema educativo fuera para realmente culturizarnos, porque él acababa de venir de las Europas y hace un comparativo en el ensayo entre la forma del pensamiento crítico que tiene la comunidad europea de aquel tiempo y la comunidad salvadoreña de ese tiempo. Pobrecito mi tío, murió. Y resulta que el pensamiento de la mayoría de las personas salvadoreñas no ha cambiado nada. Y que por el contrario, lo poquito que logramos avanzar en materia de derechos, de visibilización, de mejorar un sistema educativo para que realmente fuera incluyente, para que realmente conociera todas las diversidades. Y no solamente estoy hablando de las diversidades sexogenéricas, sino de las necesidades particulares que incluso tienen personas neurodivergentes dentro del sistema educativo al que tienen derecho. Vean, hoy va en retroceso. Y me apena muchísimo, porque como les digo, pienso en mis estudiantes y en el ensayo que todos los ciclos les hago hacer acerca de la importancia del lenguaje inclusivo dentro de las aulas. Porque no solamente se trata de utilizar un lenguaje neutral, sino de realmente lo que pide la divinidad de todos, principalmente de un país que lleva su nombre y de un país que se jacta, como la mujer de la escritura de este día en el Evangelio, que se jacta de ser cristiano. No podemos ser cristianas y cristianos si creemos en la represión de una población sobre otra. No podemos ser cristianos si creemos que el peso de la ley tiene que estar más inclinado hacia unas personas que son menos merecedoras. Siempre llego a ese punto en el que, ¿qué estaría pensando el obispo Martín Barahona de un momento y un contexto como este? Cuando San Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel, no pude evitar pensar en cómo nosotros como comunidad hemos resistido estos 10 años. Excluidos de nuestra iglesia originaria, marginados, todas las veces que las mujeres hemos estado aquí y algunos hombres han salido por esa puerta, todas las veces en que no hemos escuchado esas voces que necesitan ser escuchadas, o todas las veces en que nos hemos resistido a sumarnos a proclamar la justicia. La divinidad siempre nos va a estar reclamando
el que seamos partícipes de dar vida en plenitud para otros y para nosotros mismos. La divinidad siempre nos va a reclamar que seamos ese lugar dentro del altar para aquellas personas cuya espiritualidad está comprometida, cuya fe parece estar vencida. Convirtámonos en un altar viviente donde las personas puedan depositar sus cargas. Y ese es el llamado que quiero hacer este día. Sé que no es fácil, no es sencillo la carga que podemos tener nosotros de todas las voces que nos toca escuchar todas las semanas. Es fuerte, pero yo creo mucho y tengo la fe, y por eso no me he ido de esta comunidad. Tengo la fe de que podemos marcar esa diferencia y podemos asumir ese compromiso que bota del corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y agradezco también el que sea un lugar de sostenimiento para mí. Desde esta historia de donde vengo y de donde voy a seguir creyendo que nos hace falta calle, que nos hace falta una garrita más, un colmillito más, ¿verdad? Yo no voy a decir las golondrinas, por favor. Seamos. Es que estaba en la escritura, no me vean así. Yo les voy a pedir, por favor, que seamos esas aves nocturnas, que seamos como las auroras, que seamos como los murciélagos o como la hermosa papalota. Anunciemos la muerte, pero la muerte del patriarcado. Amén. Amén. Gracia inunda.